Vamos a hablar de el capítulo 8 y vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central y en este caso para datos no agrupados. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de datos no agrupados estamos hablando de datos discretos, datos que solo son representados por valores aislados, usualmente representados por números enteros. Cuando hablamos de la edad en años cumplidos, nos van a dar datos eh, no agrupados. Cuando nos hablan, por ejemplo, de las estaturas, donde sí llega a valores decimales y hay muchas posibilidades en un intervalo, estamos hablando de datos agrupados. Para este primer caso, vamos a ver estas medidas de tendencia central para datos no agrupados y en resumen sería casi para casos donde los datos son enteros. Vamos a verlo con ejemplos y vamos a ir viendo uno a uno a detalle las medidas de tendencia central. La primera de esas medidas es la moda, que es el valor o los valores que más se repiten. Para ello vamos a tomar este grupo de datos que se les presenta por acá. Ya están ordenados. Imagínense que son las edades de ciertos niños en años cumplidos y ya están ordenadas, ¿verdad? Dos chicos este, eh, tienen 8 años, dos chicos tienen 9, un chico tiene 10, uno 11, otro 12, otro 13, tres, perdón, tienen 14, dos tienen 15 y uno tiene 16. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es buscar el valor que más se repita. En este caso, ustedes pueden ver claramente que el que más se repite es el 14, en este caso en específico. Ok, tenemos ahí una mano levantada, no sé si es una duda. Ah, bueno, fue que la bajaron. Entonces, en este caso, el dato que más se repite, como les puedo decir, ustedes lo pueden ver, es el 14. Esa es la moda en este caso. Pudiera ser un caso donde hayan varias modas, ¿verdad? En este caso, y en todos, es indispensable que los datos se ordenen de menor a mayor, siempre. No se puede trabajar con los datos desordenados porque es difícil, entre más datos sean, es más difícil ver cuál es el dato que más se repite. Veamos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos estos otros datos, también ya ordenados, y podemos ver que hay dos modas, el 22 y el 25. Hay dos valores que se repiten 3 veces, son los que más se repiten. Tenemos dos modas, 22 y 25. Por aquello, este es un símbolo matemático que significa I. Es un conector o un símbolo matemático que lo que significa es una I para separar el 22 del 25 y no poner una I latina, ¿verdad? Es solamente una simbología. En este caso, recordemos que los datos van a estar ordenados de menor a mayor y esto podemos hablar que es una distribución bimodal. Hay dos modas. Incluso pudieran haber más modas. Y además pudiera haber el caso donde no haya un valor que se repita más que otros, que todos aparezcan la misma cantidad de veces y en ese caso diríamos que no hay moda, en ese caso. Entonces, como pueden ver, hay varios casos, que haya una moda nada más, que hayan dos modas, que hayan varias modas o que no haya moda porque no va a haber un valor que se repita más que otros. En este caso, hemos hablado de la moda. Aquí la nota lo destaca. Eh, si todos tienen la misma frecuencia, no hay moda. Si todos aparecen la misma cantidad de veces. La moda se escribe con MO. Y ahora vamos a ver la mediana, se escribe con ME. Esas son como los símbolos que caracterizan a cada una. MO, moda, ME, mediana.
Y dice que la mediana representa el valor central de los datos. Ojo, los datos ya ordenados. Eso es fundamental siempre, ordenar los datos de menor a mayor. Ok, tenemos por acá estos datos ya ordenados y es muy fácil de visualizar que el valor central es el 6, ya que hay 4 números a su izquierda y 4 números a su derecha. Él está en el centro, básicamente. El 6 sería entonces la mediana en este caso. Ok, pero también puede haber otro caso donde la cantidad de datos ya ordenados, ¿verdad? En este caso, sea par. Entonces no va a haber un solo valor en el medio. Aquí tendrían que ser dos valores para que hayan 4 números a la derecha y 4 a la izquierda. No podría haber un solo valor al centro. Cuando pasa esto, que hay una cantidad de datos par, nosotros vamos a promediar esos dos valores. ¿Qué es promediarlos? Eh, es sumarlos y dividirlos entre 2. Esto es promediar, sumar y dividir entre 2. Yo lo voy a hacer con mi calculadora. Eh, Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es una fracción, poner el 13 más el 14 y bajar y colocar el denominador 2. En mi calculadora dice que da 13,5. Otra forma de hacerlo, si esto de poner fracción se les complica, es sumar 13 más 14, darle igual y luego dividirlo entre 2. Igual da 13,5. De las dos formas. Colocarlo en una fracción literal tal cual está aquí. La calculadora lo da en decimales y con una tecla que dice SD, por acá la estoy oprimiendo, está arriba de la tecla del. Con esa tecla podríamos convertirlo a decimal. Igual podemos sumar 13 más 14, darle igual y luego dividirlo entre 2. Y como pueden ver, nuestra mediana sí es en este caso 13,5. Y si lo visualizan es un valor intermedio entre 13 y 14. 13,5. Ok, les recuerdo, si tienen dudas, levanten la mano y ahí les atendemos y aclaramos la duda. Que ya vimos la mediana y la moda. Vámonos a hablar de la media aritmética. A la media aritmética también le llamamos promedio. Ok, al promedio le vamos a decir que es el valor que se resuelve con esta fórmula. Pero bueno, esta fórmula así tal cual es difícil de entender. Pero básicamente lo que se hace es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad n de datos. Tenemos estos datos, por ejemplo, y vamos, en este caso, no tenemos que ordenarlos o no es necesario ordenarlos de menor a mayor porque los vamos a sumar. Eh, pero desde antes tuvimos que haber hecho probablemente la moda y la mediana y los tuvimos que haber ordenado. Pero si solo me piden la media aritmética, no tengo que ordenarlos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es sumar todos esos datos y como pueden ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número de datos n es 9 datos. Entonces vamos a sumarlos todos y el resultado de la suma lo vamos a dividir entre 9. Una forma de colocarlos así en fracción. Todos los números sumados y en el denominador poner 9. Vamos a ver. Vamos a realizarlo. Yo lo puedo hacer en fracción colocando esa suma
colocando todos esos datos, vamos a ver si los coloqué todos. Y abajo colocamos el 9. Dice que nos da 6,4 con una rayita. Bueno, en sus calculadoras seguro sale 6,444444. Eso significa que ese número es periódico, que es infinito. Pero para efectos de nosotros vamos a redondearlo a 2 decimales, ¿verdad? 6,44 nada más. La otra forma de hacerlo es hacer la suma. Toda la suma, primero, darle igual y luego darle dividido entre 9. Igual nos va a dar, bueno, ahí creo que me comí un número. Vamos a hacerlo nuevamente. 8 más 5 más 4 más 6 más 6 más 5 más 7 más 8 más 9. 8 más 9. Y le damos igual y lo dividimos entre 9. Ahí da 6,44. Ahí tenemos las dos formas de hacerlo. Tal cual como está acá, ¿verdad? Colocar una fracción o sumar primero todos los valores y después dividirlo entre 9. Las calculadoras dan la respuesta en fracción. Esta tecla, la tecla que trae una S y una D, es la tecla que me ayuda a convertir de fracción a decimal por aquello. Por si alguno no se le está convirtiendo o ve que le da fracción. Bueno, ya tenemos dudas. Tenemos a Ingrid con una duda. Profe, una consultita. Bueno, yo estoy entendiendo todo, gracias a Dios. Aquí lo que tengo la dudita es lo del símbolo X con la rayita arribita, pero no son las dos rayitas de igual como salen en la calculadora, sino son como curviadas. Así debemos de ponerlo en la tarea, profesor. Este símbolo que estoy marcando. Sí, sí señor. Okay. O podemos poner igual como el de la calculadora, un ejemplo, para que me comprenda, el igual. Sí, le voy a explicar por qué pongo este símbolo. Este símbolo lo ponemos porque estamos redondeando. Usted no está poniéndome todos los valores decimales porque serían infinitos. Son infinitos. Tendría que poner esto para que usted pueda poner el igual. O tendría que poner 6,4 con la barrita, que significa que el 4 se repite infinitas veces. Cuando yo redondeo, lo correcto es colocar ese símbolo que está ahí. Cuando redondeo. Ahora, yo por tecnicismo no les voy a poner malo eso, pero lo correcto es colocar este símbolo cuando redondeo. Ah, ya, profe, sí, porque esa es mi duda, porque si no es para comenzar a buscar en lo de los símbolos que tienen la computadora para uno ponérselo, ¿verdad? Esa era mi dudita, que tal vez podamos perder puntos o algo en operación, ¿verdad? No hay problema. Si pone igual, no se lo voy a poner malo. Esto es un tecnicismo ya meramente matemático, ¿verdad? Que poner este valor aproximado. Si lo quiere hacer correctamente, lo pone. Ok. Lo pone. Bueno, no, y está bueno aprender uno cada día más, profesor. Más bien, muchísimas gracias, se lo agradezco. Con mucho gusto. Para eso estamos. No sé si hay alguna otra duda, alguien más. Perdón, yo le bajé la mano y después, como que jugué con usted, Ingrid, perdón. Bueno, entonces seguimos. Esto es media aritmética. Les recuerdo, el símbolo de moda es MO, el símbolo de mediana es ME, y para la media aritmética o promedio se llama X barrita o X barra. Ahí tenemos las primeras tres medidas de tendencia central. Se les llama medidas de tendencia central porque los resultados suelen estar en medio de los datos que tenemos. Si ustedes ven, este 6,4 es un valor intermedio entre los valores que tenemos. Entre 9 y 4, por ahí, 6,4 anda por la mitad. Eso es básicamente lo que quiere decir medidas de tendencia central. Vámonos
a ver algo que se llama la media aritmética ponderada. Esto es cuando nos dan dos grupos de datos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de precios y una cantidad de artículos que se compraron para una escuela. Tenemos los precios de una llave malla y la cantidad de llaves mallas que se compraron, el precio de una laptop y su cantidad, y así sucesivamente. Ahora queremos saber un promedio de compra. Entonces, para ello vamos a usar la media aritmética ponderada, que lo que me va a pedir o lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de los precios por sus cantidades. Ok, básicamente lo que voy a ir haciendo es multiplicando 4.500 por 9. Lo voy a ir sumando con 350.000 por 3. Y voy a hacer todas esas multiplicaciones. 12.800 por 5. 10.350 por 12. Y todo eso se va a dividir por la suma de las cantidades. Por decirlo así, de los datos que están en la columna de la derecha. Y aquí vamos a sumar 9 más 3 más 5 más 12. Eso lo podemos poner en la calculadora así tal cual aparece. Podríamos poner en una fracción 4.500 por 9 más 350.000 por 3 más 12.800 por 5 más 10.350 por 12. Luego bajar y poner 9 más 3 más 5 más 12. Y eso nos está dando un valor de 44.093,10. Eso nos da un valor aproximado. Le llamamos X barra W para diferenciarlo de la media aritmética normal. Y nos da un aproximado de 44.093,10. Ese es un aproximado de un precio promedio de lo que se gastó en promedio. Cada artículo costó 44.093,10. Pero también lo puedo hacer aparte. ¿Cómo lo haría aparte? Nada más para darle la idea es ir multiplicando y colocando los resultados por acá. Como resultado de cada multiplicación. Luego sumo todas esas multiplicaciones. Pongo el resultado en algún lado y después sumo las cantidades y anoto esos dos resultados y después los divido. Esa es una forma de hacerlo mecánicamente, pero pueden hacerlo así, colocándolo en una fracción literal o tal cual como se ve y se puede colocar en la calculadora. La única diferencia es que el por es una X, ¿verdad? En la calculadora. Ok. Aquí, bueno, la presentación lo que les va a salir es exactamente eso que yo acabo de explicar, nada más que lo quise hacer a mano. Ahí pueden ver, ustedes, sería bueno que si en algún momento pueden sacar el rato, yo les voy a pasar la presentación, puedan verificar esos resultados, que ustedes lo hagan. Hay una parte del conocimiento o del aprendizaje que se llama kinestesia, que es aprender haciendo. Es muy importante que lo hagan. Si aquí se les hace un poco complicado por lo rápido de la tutoría y por lo rápido de cómo avanzamos, sí sería bueno que saquen su ratito para poder corroborar que esos resultados se estén dando correctamente y eh, verificar que todo marche bien, ¿verdad? La respuesta en este caso, si fuera una consulta o un problema, es que el precio promedio por artículo es de 44.093,10. Eso es un promedio ahí de cuánto costó cada artículo. Ok, vamos a hablar ahora de estas mismas medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. Entonces, no sé si quedamos con alguna duda de estos ejemplos anteriores de casos de datos no agrupados, porque ahora vamos a entrar a ver un proceso de fórmulas un tanto distinto.
Todo depende, como les dije, del caso de si es datos agrupados o no. En el caso anterior, eran datos no agrupados porque hablábamos de números enteros. Ahora vamos a trabajar con valores decimales en un intervalo. Ok, entonces vamos a ver estas formulitas. Va a haber una moda para datos agrupados con esta formulita que pueden ver acá. Les voy a escribir por acá qué significa cada cosa. LI significa límite inferior. Vamos a abreviar para no gastar tanto tiempo. El C es la amplitud del intervalo. A D1 vamos a llamarle diferencia de la frecuencia con la anterior. Diferencia de frecuencia con anterior. Y D2 va a ser la diferencia de la frecuencia con la posterior. Y vamos a ver si me comprenden con los datos ya en un ejemplo. Nosotros para el el caso de datos agrupados vamos a tener que tener una tabla de distribución de frecuencias. Digamos que ya elaboramos la tabla de distribución de frecuencias. Aquí están los límites reales y la frecuencia absoluta. Tenemos los límites reales y la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a buscar el límite donde hayan más, o por decirlo así, donde la frecuencia absoluta sea más grande. Ustedes podrán ver que el límite donde la frecuencia absoluta es más grande es acá. Esta es la frecuencia absoluta más grande. Es 12. 12 es la frecuencia absoluta más grande. Y estamos hablando de que estamos trabajando en un intervalo de 42,5 a 49,5. Como les menciono, nos fijamos de la frecuencia absoluta, ¿cuál es la más grande? ¿Cuál es el número más grande? Que en este caso es 12. Y esa frecuencia absoluta trabaja de 42,5 a 49,5. Eso indica que ya tengo mi límite inferior. Mi límite inferior va a ser 42,5, porque de los dos límites, el límite inferior es el más pequeño. Ok, repito lo que hicimos. Ubicamos en las frecuencias absolutas el número más grande. Eso nos indica el intervalo que vamos a trabajar. De ese intervalo, el número más pequeño es el límite inferior. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el valor C, que es la amplitud del intervalo? Es la diferencia que hay de 49,5 con 42. O sea, restamos 49,5 con 42,5. Es una resta sencilla, pero vamos a hacerla en la calculadora. 49,5 menos 42,5 y nos está dando exactamente 7. Entonces, eso significa que la amplitud es 7. O sea, que vamos a ir teniendo de 7 en 7 cada intervalo, ¿verdad? Va de 7 en 7, en este caso. Y con eso podemos decir que ya tenemos dos de los datos. Vámonos a ver los siguientes dos. El D1. ¿Quién es el D1? Es la diferencia que hay de la frecuencia absoluta, en este caso 12, con la anterior. O sea, con 8. 12 menos 8. Y eso nos da 4, ¿verdad? Y después tenemos el D2, que es la diferencia de nuestra frecuencia absoluta, que es 12, con la posterior. O sea, la diferencia o la resta que hay de 12 con 9. Y esa nos da 3.
Entonces ya tenemos los valores. Tenemos el límite inferior, 42,5, la amplitud del intervalo que le llamamos C, que es 7, el D1, que es 4, y el D2, que es 3. Ahora nada más yo me voy a dignar a cambiarlo en la fórmula. El D1, el L1, perdón, el L sub I por 42,5. El C lo vamos a cambiar por 7. Vamos a cambiar el D1 por 4 en dos lugares. Y vamos a cambiar el D2 por 3. Básicamente, eso es lo que hay que hacer. Montemos nuestra fórmula. Dice que voy a colocar el L1, que es 42,5. Lo voy a sumar con una fracción que lleva arriba el D1, que es 4. Abajo también va a ir 4. Más el D2, que es 3. Y eso se multiplica por el C, que es 7. Básicamente, lo que hice fue sustituir campo por campo los valores que ya antes encontré. Eso basta con colocarlo en la calculadora. En la calculadora lo puedo colocar y listo. Vamos a ver cómo nos va colocándolo. Eso sí les recomiendo hacerlo tal cual aparece acá, que sería 42,5 más colocar en una fracción el 4 arriba, el 4 más 3 abajo, darle hacia la derecha y multiplicarlo por 7. Eso nos da un resultado en fracción. Con la tecla SD convertimos a decimal y es, en este caso, 46,5. Exactamente 46,5. Ok, como pueden ver, ya sí aquí hay que saber un poco el significado de cada uno de los valores o de los datos que trae la fórmula y saber deducirlos de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Les recuerdo que lo más importante es ubicar la frecuencia absoluta donde hay más datos, o sea, la frecuencia absoluta más grande, que en este caso fue 12. Ese es mi punto de partida porque ahí utilizo esa línea donde está el límite 42,5, 49,5. Ahí saco mi límite inferior, que es 42,5. Resto los dos límites para sacar el valor C. Y luego la frecuencia absoluta se resta con la anterior para sacar el D1. Y se resta con el posterior para sacar el D2. Luego ya obtengo los datos y los sustituyo en la fórmula. Ok, vamos a ver si hay alguna duda en este caso. Pregunto porque estas ya sí son formulillas un poco más complejas de analizar. Ok, vamos bien. Vámonos a ver entonces otra medida de tendencia central. Bueno, ahí aparece una leyenda que dice que se busca la clase donde está la frecuencia absoluta más grande, como antes se los mencioné. Esto que va a aparecer es toda la explicación, yo la hice manualmente. Sigamos al siguiente caso, que es la mediana, y tenemos casi que los mismos valores, el LI, que ya sabíamos que es el límite inferior, el C, que es la amplitud, el FI, que es la frecuencia absoluta, el N medios, que es la mitad de los datos, el FA, que es la frecuencia acumulada anterior, y listo. Bueno, ya tenemos los datos. Esos son los datos que vamos a utilizar.
Acá nos dan la misma tabla, el mismo ejemplo, nada más que vamos a usar una columna más, la frecuencia acumulada menos D. La menos D es la que ocupamos. Los límites reales los tenemos y la frecuencia absoluta la tenemos. Ok, lo primero que vamos a hacer es buscar n medios. N medios, bueno, n es el número de datos. El número de datos siempre es el resultado de sumar las frecuencias absolutas. Así que el valor n es 40. N medios, a lógica, es la mitad de 40, que es 20, pero lo hacemos. N medios es 40 partido a la mitad, que da 20. Ahora sí, viene lo vacilón. Vamos a buscar en la frecuencia acumulada menos D. En esta frecuencia acumulada menos D vamos a buscar el número que más se aproxime a 20 hacia arriba. En este caso, el número que más se aproxima de 20 hacia arriba es 21. Ese número me indica que voy a trabajar con esta clase de 42,5 a 49,5. Entonces ya tengo mi frecuencia, mis límites y la frecuencia absoluta. Este es el FI, es 12. Aquí lo tengo, FI igual 12. Tengo también el límite inferior, el mismo que en el caso anterior, que es 42,5. Este es el LI. Ya sé que la amplitud del valor C era restar 49,5 con 42,5. Restar los límites, que antes nos había dado 7. Ya que estamos trabajando con el mismo caso anterior. Y la frecuencia acumulada anterior, en este caso, la acumulada era 21. La anterior es 9. FA es 9. Y con eso ya tenemos todos los datos para sustituir. Ok, tenemos el n medios, que nos dio 20. Ese va aquí. Tenemos el LI, que es 42,5. Tenemos el FA, la frecuencia acumulada anterior, que dio 9. Tenemos nuestra frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, que es 12. Y la amplitud del intervalo la tenemos que es 7. Es nada más de sustituir. Colocamos la fórmula. Tenemos que colocar primero el límite inferior, que es 42,5. Más y poner una fracción. Arriba va a ir n medios, que es 20, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 9, entre la frecuencia absoluta, que es 12, por la amplitud, que es 7. Como pueden ver, yo nada más sustituí los valores antes dichos, ¿verdad? En realidad lo más complicado es identificar qué valores son, ¿verdad? Qué representa cada una de las letritas. Y después nada más es de colocarlo en la calculadora, ¿verdad? Vamos a colocarlo por este lado. Sería 42,5 más 20 menos 9 sobre 12 y todo multiplicado por 7. Dice que da 48,92 si lo redondeamos a dos decimales. 48,92. Eso es lo que nos daría. ¿Alguna duda? Bueno, la ventaja es que por ahí quedan los colorcitos y va a quedar un video, ¿verdad?, de la sesión para que lo puedan ver un poquito más a detalle. En este caso tenemos la mediana, ¿verdad? La clave aquí es buscar la frecuencia acumulada menos D que esté un poquito por encima
lo más cercana por encima de la mitad de los datos. Los datos aquí eran 40, la mitad de datos es 20. Entonces, por eso busqué y ubiqué mi frecuencia acumulada menos de en 21. Y eso me dio la libertad de utilizar esta línea y de ahí sacar el límite inferior, la amplitud, la frecuencia absoluta, y por aquí tengo la frecuencia acumulada anterior, que sería 9. Entonces, básicamente la clave está en este valor. Saber que es 21, la frecuencia acumulada anterior, posterior o por encima más cercana a 20, y de ahí trabajar con esa línea, ¿verdad? Esa sería la mediana. Vámonos a la media aritmética, que en realidad la media aritmética es la más fácil en realidad. La media aritmética, para la media aritmética necesitamos tener la frecuencia absoluta y el punto medio, o la marca de clase. Y básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar cada punto medio o cada marca de clase, multiplicarla por la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Multiplicar, hacer esas multiplicaciones. Entonces, básicamente, podríamos crear otra columna donde tengamos el resultado de esas multiplicaciones. Esto que puse acá es el resultado de estas multiplicaciones. Luego, basta con hacer la suma de esos valores, que en este caso da 2015, y eso lo vamos a dividir entre n, que n es el número de datos. Y en este caso n es 40. Es nada más de agarrar el 2015 y dividirlo entre 40. En realidad es el proceso más fácil de estos tres. Multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta, colocar los resultados, sumarlos, y lo que me da lo divido entre el número de datos, en este caso. Ok, vamos a ver si hay alguna duda. Si no, dejaríamos el tema de datos agrupados, porque el tema de medidas de tendencia central, y nos iríamos a las medidas de variabilidad, que son la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Ok, bueno, entonces sigamos. Bueno, no di el resultado, ¿verdad? De este cálculo. Da exactamente 50,375. Es nada más una división sencilla. Vámonos a hablar del capítulo 9, que es las medidas de variabilidad o dispersión para datos no agrupados. Ok, vamos a hablar de la amplitud o recorrido de los datos, que va a ser muy fácil. Al dato más grande le vamos a restar el más pequeño. Al más grande le restamos el más pequeño. Aquí dice M mayúscula menos M minúscula. Es nada más la resta del más grande con el más pequeño. En este grupo de datos que están ya ordenados, el más grande es 16 y el más pequeño es 8. Es nada más restar 16 menos 8 y nos da 8. Ese es el recorrido o el rango. Recuerdo muy claramente al ministro de Salud, cuando empezó la pandemia, siempre indicar el rango de edad que había de contagiados. Entonces lo que hacían es que la persona con mayor edad, la restaban la edad con la persona que tenía menos edad y nos daban un rango de edades. Eso básicamente es el rango, o el recorrido o la amplitud. El dato más grande con el restado con el dato más pequeño. Vamos a hablar de la desviación media. La desviación media es un proceso, o vamos a hacer un proceso,
con datos. En este caso tengo los datos por acá. Un proceso que se lleva su ratillo. El primer proceso es hallar la media aritmética. La media aritmética era sumar todos los datos y dividir ese resultado entre la cantidad de datos. Si ustedes pueden ver, hay 14 datos acá. El n es 14. 14 datos. Tenemos 14 valores. Y vamos a sumarlos todos y dividirlos entre 14. Yo me tomé la libertad de hacer algo que aparece acá, que es que en vez de poner 8 más 8, puse 2 por 8, para no poner 8 más 8. Que en vez de poner 9 más 9, puse 2 por 9. Que en vez de poner el 14 3 veces, lo multipliqué por 3. Y en vez de poner el 15 2 veces, lo multipliqué por 2. Básicamente es lo mismo. Sumar todos los datos y dividirlo entre 14. Además, voy a hacerlo, pero manualmente, sumándolos todos manualmente. 8 más 8 más 9 más 9 más 10 más 11 12 más 13 más 14. Le sumamos el 14 3 veces. 15 más 15 más 16. Le doy igual y lo divido entre 14. Así lo hice de la manera más simple. Y me dio 12. Bueno, y esa es la medida aritmética. Sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que hay. Ok, con eso tenemos entonces la medida aritmética. ¿Para qué nos sirve eso? Ok, lo que vamos a hacer es crear una tablita, esta que les va a aparecer acá, donde a cada dato le voy a restar la media aritmética. Es decir, bueno, hagámoslo manualmente, porque ahí estaban todas las respuestas. A 8 le vamos a quitar 12. 12 es la media aritmética, es esta, ¿verdad? Eso en realidad da menos 4. Pero estas barritas, le llamamos valor absoluto, hacen que el resultado yo lo tenga que convertir a positivo. Entonces al final queda 4 positivo. Voy a hacer 9 menos 12, que es al dato, al número que está acá, ¿verdad? Le vamos a restar la media aritmética. Entonces por eso nos va a dar menos 3, pero a la hora de ponerlo acá voy a poner 3. 10 menos 12 da menos 2. A la hora de ponerlo acá lo pongo positivo, ¿verdad? Nada más pasarlo positivo. 11 menos 12 da menos 1. Lo pongo positivo. 12 menos 12 da 0. Ahí no hay pérdida, pongo 0. 13 menos 12 da 1. Lo pongo positivo igual. 14 menos 12 da 2. 15 menos 12 da 3. Pongo 3. Y 16 menos 12 da 4. Pongo 4. Nada más yo por abreviar y no poner tanto, vean que el 8 aparece 2 veces. Aquí yo debería multiplicar por 2 esto, porque el 8 aparece 2 veces. El 9 también aparece 2 veces, entonces esto lo debo multiplicar por 2. El 14 aparece 3 veces, esto lo debo multiplicar por 3. El 15 aparece 2 veces, debería multiplicar esto por 2. El que dice, ay no, eso me va a enredar, entonces en la tabla va a poner el 8 2 veces, el 9 2 veces, y va a hacer las restas y va a colocar el proceso con todos los números que estaban en la tabla. No sé si me di a entender con eso. Es para no poner el 8 dos veces y el 9 dos veces y el 14 tres veces y el 15 dos veces, que al final lo que hice fue multiplicar por las veces que aparecía, ¿verdad? El que no lo quiera hacer, llena la tabla con 8 8 dos veces, con 9 dos veces, con 14 tres veces y ya no va a tener ningún problema. Ahora hay que hacer esta suma y me voy a agarrar de la calculadora. Me quedó en grande.
Voy a agarrar de la calculadora para hacerlo. Ok, yo lo puedo hacer aquí de una vez con las multiplicaciones. 4 por 2, 3 por 2, lo voy sumando con 2, con 1, 0, con 1, con 2 por 3, con 3 por 2 y con 4. Da 34. Ahora, ¿qué debo hacer? La fórmula que está acá en realidad lo que me dice es que eso hay que dividirlo entre n. Y habíamos hablado que n es 14. Entonces, 34 entre 14 nos da la desviación media. 34 entre 14. Y nos había dado 34, lo dividimos entre 14. Redondeamos correctamente, nos da 2,43. 2,43. Esto es la desviación media. Si hay alguna duda, háganmelo saber para poder ayudarles. El proceso no es tan complicado, pero sí es un poco largo, entonces puede que en el camino uno se pierda, ¿verdad? Entonces es nada más tenerlo claro, hallar la media aritmética, a cada dato restarle la media aritmética, sumar esos resultados, que recuerden que siempre se colocan en positivo, aunque den negativo, y eso lo dividimos entre el número de datos, que en este caso era 14. Vámonos a hablar de la desviación estándar y de la varianza. Son estas formulitas que son idénticas, pero varía en el caso de que hablemos de la población. En caso de que hablemos de la población, se divide entre n. En el caso de que sepamos que es una muestra, se divide entre n menos 1. Esa es la pequeña diferencia de esta fórmula. Son las mismas, pero para población, sería dividir todo el proceso que vamos a hacer entre n, y para muestra, dividirlo entre n menos 1. Luego, al final, va a ser muy fácil que para poder sacar la desviación estándar, le sacamos raíz a cualquiera de los dos resultados. Entonces es nada más sacar la raíz. Les van a ver que es fácil. Hagámoslo con este ejemplo. El mismo ejemplo que veníamos trabajando. Ya habíamos sacado la media aritmética, nos había dado 12. Vamos a trabajar la misma tabla que habíamos trabajado. Ya yo había resuelto esta parte de la tabla, ¿verdad? Nos había dado 34. Pero ahora vamos a elevar a la 2 los resultados obtenidos. En realidad, solo estos números son los que vamos a elevar a la 2. Los que acabo de marcar en verde. O sea, vamos a hacer 4 a la 2, que da 16. 3 a la 2, que da 9. 2 a la 2, que da 4. 1 a la 2, que da 1. 0 a la 2, que da 0. 1 a la 2, que da 1. 2 a la 2, que da 4. 3 a la 2, que da 9. Y 4 a la 2, que da 16. Recordar, eso sí, multiplicar esto por 2, porque el 8 aparecía 2 veces, este también por 2, este por 3 y este por 2. Y vamos a hacer esa sumilla. Vamos a colocar 16 por 2, más 9 por 2, más 4, más 1, más 0, más 1, más 4 por 3, más 9 por 2, más 16. Y eso nos da 84. Vamos a ver si los copié todos bien. Voy a volver a hacer porque no estoy muy seguro que lo haya hecho bien. 16 por 2, más 9 por 2, más 4, más 1, más 8, más 1, más 4 por 3, más
9 por 2 más 16. Si no lo había hecho bien, 102 da. Ese valor depende de si esto es una población o si es una muestra, lo vamos a dividir. Ojo, esto estamos hablando de que se llama la varianza. La varianza, si fuera poblacional, se va a dividir entre el número de datos. Ese número de datos, antes lo habíamos sacado, eran 14 datos. Pero si yo sé que estamos hablando de que esto no es la población, sino la muestra, lo debíamos haber dividido entre 14 menos 1. Entonces, todo depende de los datos que estemos trabajando. Si son la muestra o si son la población. Y evidentemente los dos resultados dan diferente, ¿verdad? Si fuera para una muestra, se divide entre, bueno, para la población se divide entre 14. Nos hubiera dado 7,29. Pero si fuera para la muestra, entre 14 menos 1, entre 13, nos hubiera dado 7,85. Ahora, ¿cómo descifrar que los datos que me dan son los datos de la población o los datos de una muestra? Solo haciendo la interpretación del texto donde nos pueda indicar que están analizando todo el grupo de datos o solo una muestra, ¿verdad? Ahora, la desviación estándar para la población es sacarle la raíz a la varianza poblacional, a 7,29. Es solo la raíz cuadrada de 7,29, aproximadamente 2,7. Aproximado. En realidad aquí es aproximado porque ya había redondeado antes. Y la raíz de 7,85, que nos da aproximadamente 2,80. Eso sería en este caso. Y ahí saqué la desviación estándar poblacional y muestral. Como les digo, las fórmulas son muy similares, nada más que en la varianza muestral se divide entre el número de datos menos 1 y lo demás se hace igual, ¿verdad? Después se le saca raíz a ambos, en ambos casos para sacar la desviación estándar. Esto es varianza y esto es desviación estándar. No sé si hay alguna duda. Bueno, creo que vamos bien. Vamos a hablar entonces de las medidas de variabilidad para datos agrupados. Les recuerdo que cuando hablamos de datos agrupados, estamos hablando de datos que usualmente son en decimales y que van a representar o se van a tener que hacer en una tabla de distribución de frecuencias primero. Entonces, básicamente, nos estamos brincando el proceso de hacer la tabla de distribución de frecuencias y nos estamos guiando ya con el resultado de una tabla que supuestamente habíamos hecho, ¿verdad? Para poder entonces averiguar lo que queremos. En este caso vamos a ver solamente desviación estándar y varianza, porque la desviación media la vamos a trabajar igual para datos agrupados y para datos no agrupados. Entonces eso es importante que lo sepamos. En este caso vamos a trabajar solamente la desviación estándar y la varianza. En el mismo caso, lo que vamos a hacer es trabajar una fórmula muestral y una fórmula poblacional. Para la fórmula muestral se divide entre n-1, para la poblacional se divide entre n.
Eso es importantísimo. Siempre va a suceder eso. Ahora, para explicarles, porque la fórmula se ve sumamente como concha, ¿verdad? Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla de distribución de frecuencia ya completada con límites reales, punto medio, frecuencia absoluta, y vamos a crear estas dos columnas. Crear la columna de la multiplicación del punto medio por la frecuencia absoluta, y la columna 2, que es elevar a la 2 el punto medio y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Vamos a explicarles un momento esas dos columnas que tuvimos que crear, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar aquí para generar este resultado, ¿verdad? 32 por 1 va a dar 32, 39 por 8 da 312, 46 por 12 va a dar 552, y así sucesivamente. Es solo multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta y luego al final sumamos los resultados. En este caso nos da 2015. Creo que ya lo habíamos hecho para el ejemplo anterior de media aritmética y nos había dado 2015. Esa columna no me preocupa un poquito más la siguiente columna. La columna donde dice que es elevar a la 2 el punto medio. Entonces lo que vamos a hacer es elevar a la 2 el punto medio y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. La elevamos a la 2 y multiplicamos 32 a la 2 por 1 y eso nos va a dar 1024. Podemos ir viéndolo, vamos a ir haciéndolo. 32 elevado a la 2 por 1. 1024. 39 a la 2 por 8. Okay. 39 a la 2 por 8. Ahí tenemos 39, puse 36. 39 a la 2 por 8. Ahí tenemos el resultado del 12.168. 46 a la 2 por 12. Ahí tenemos el resultado de 25.392. Así pueden ver que el resultado obtenido en esta columna son los resultados de elevar a la 2 el punto medio y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Luego multiplicamos todos estos números, ¿verdad? Multiplicamos toda la columna que acabamos de construir. Con ello, ya vamos a empezar a encontrar qué es cada elemento de nuestra fórmula. Esa fórmula que se ve tan grande tiene elementos que los vamos a ir descifrando. En este caso ya desciframos algunos. Vamos a borrar un poco por acá. Nada más les recuerdo que aquí se suma, ¿verdad? Es el resultado de sumar. Y entonces lo primero que tenemos es eso que dice suma. Este símbolo se llama suma. Se llama sumatoria. La sumatoria del xi por fi a la 2 entre n. Ok, tengo la sumatoria del xi por fi, que es este 2015. Pero dice que tengo que elevarlo a la 2 y dividirlo entre n. O sea, 2015 lo elevo a la 2 y lo divido entre n, que es 40. Que el resultado de la suma, cuando me diga este simbolito, es que voy a poner el resultado final, ¿verdad? En este caso 2015. Y aquí vemos que es xi por fi. Y después hay que elevarlo a la 2 y dividirlo entre n, que es 40. Ok, vamos a hacer ese cálculo. Entonces tenemos 2015 a la 2 y lo dividimos entre 40. Da este resultado.
Exactamente 101.505,625. Ok, ese valor lo vamos a poner aquí, después en la fórmula, por acá todo. Sigamos un poco, porque necesitamos los demás elementos. Necesitamos la sumatoria de xi a la 2 por fi, que es esta sumatoria, es esto que está acá. Esto. Este resultado es. Ahora, estamos hablando de esta otra fórmula. Fue que me emocioné. Pero esta fórmula es la misma. Esta. Nada más que no lleva la raíz. La vamos a hacer muestral. Entonces, nada más hay que agarrar este valor, la sumatoria del xi a la 2 por fi, y restarle este que acabamos de encontrar. Y dividirlo entre 40 menos 1, si fuera una muestra. Si es una población, lo vamos a hacer dividido solo entre 40. Vamos a ver que ese resultado nos dé correctamente. Vamos a ver, es 105.297 menos 101.505,625. Lo vamos a dividir entre 40 menos 1. 97,21, como está acá. Esa sería la varianza. Ahora, si lo dividiéramos entre 40, da 94,78. Eso sería el caso si fuera una población, ¿verdad? El caso nuestro era 40 menos 1, que da 97,21. Con eso sacamos la varianza. Si le sacamos raíz al 97,21, obtenemos la desviación estándar, que dice que es 9,86. Ahora, cambiemos esto. Toqué algo. Cambiemos esto. No puedo devolverme atrás. Ok, bueno, hagámoslo nuevamente. 105.297 menos 101.505,625. Ahora lo vamos a dividir entre 40. Nos da 94,78. Esto es si fuera un caso de la población. Y luego le sacamos raíz. Luego le sacamos raíz a ese 94,78, que nos da 9,73. Bueno, en realidad, redondeado correctamente, era 74. 9,74. Y ahí tenemos la varianza y la desviación estándar para el caso de datos agrupados. No sé si hay alguna duda. Si no, nos faltan unas medidas de tendencia central y vamos a lo que es probabilidad, para que nos quede buen tiempo para poder hablar de la tarea, si hay alguna duda puntual. Ok. El coeficiente de variación. Cuando hablemos de coeficiente de variación, vamos a hablar de esta fórmula. CV y es igual a la desviación estándar dividida entre la media aritmética por 100. Es un porcentaje. Tenemos aquí un ejemplo que habla el libro. El libro en la página... no recuerdo cuál fue la página. No la apunté. Pero habla de un grupo de edades de 18 años que a ese grupo se les halló la estatura promedio. Era 170 centímetros. Y se sacó la desviación estándar que era 2. Para un grupo de 24 años se sacó un promedio de estatura de 175, perdón, y una desviación estándar de 7. Que sacamos el coeficiente de variación.
Ok, básicamente, para el grupo de 18 años, es nada más dividir la desviación estándar, que en este caso es 2, entre la media aritmética o el promedio y multiplicarlo por 100. Siempre me gusta verificar que esos resultados estén bien, por algún error. 2 sobre 170 y después por 100. 1,18 aproximadamente, que estamos bien. Eso es un porcentaje. Ahorita al final vamos a ver qué significado tiene ese porcentaje. Ahora, para el grupo de 24 años, vamos a hacerlo por acá. Y sería la misma historia. Tomar la desviación estándar, que es 7, dividirlo entre la media aritmética o promedio, que es 175, y por 100. Ok. Dice 7 entre 175 por 100. Dice que da 4. Ok. ¿Qué significado tiene? Bueno, es una comparación entre estos dos valores. Es un porcentaje de variación. Eso indica que para el grupo de 24 años los datos están más, varían más unos de otros. En el caso de los 24 años, tienen un porcentaje más alto de variación. Indica que los datos entre ellos varían más un 4%, y en el otro caso solo un 1,18%. ¿Qué tanto varía un dato de otro en la lista de datos? Que en este caso no la tenemos, pero imagínense que tuviéramos una lista de datos de 100 datos. Eso indica que hay un 4% de variación entre cada dato, aproximadamente. Ese básicamente es el coeficiente de variación. Hay otro temita que se llama la estandarización de notas, que acá nos habla de un dato menos el promedio. El new, este símbolo, significa el promedio poblacional. Y el sigma, ese significa la desviación estándar poblacional. Ahora sí, nos vamos a basar en un ejemplo que está en la página 405, de dos chicos, uno que se llama Cecilia y otro que se llama Efraín, que si no me equivoco, Cecilia llevaba un curso de leyes y Efraín uno de estadística. Efraín se sacó un 70 y Cecilia un 60 un 85. Entonces Efraín se defiende con el famoso, la famosa frase, yo salí mejor que mis compañeros, ¿verdad? Y si hacemos una comparación, a ver quién salió mejor respecto a su grupo, nos vamos a dar cuenta que no estaba tan mal Efraín. Okay. Tenemos el promedio. En promedio, el grupo de Cecilia se ganó un 82 y el grupo de Efraín un 60. Una desviación estándar de 6 para el grupo de Cecilia y una desviación estándar de 8 para Efraín. Vamos a usar esa fórmula donde el dato se le resta la media aritmética o promedio y se divide entre la desviación estándar. El dato de Cecilia es 85, su promedio o el promedio del grupo es 82 y la desviación estándar es 6. Hacemos todo el proceso, 85 menos 82 da 3 y eso lo divido entre 6, da 0,5. Ok, eso nada más es un valor que nos va a ayudar a comparar, no tiene ningún significado como tal, nos va a ayudar a comparar. Vamos a hacer lo mismo con Efraín. Vamos a tomar el dato de su nota, que es un 70, lo vamos a restar con el promedio de su grupo, que es 60, y a eso lo vamos a dividir entre 8, que es la desviación estándar. Entonces, en este caso, por acá, 70 menos 60
hacer una fracción, 70 menos 60 sobre 8 da 1,25. Ese 1,25 solamente es un número a comparar, no tiene un significado como tal. Pueden ver que es más grande el número para Efraín que para Cecilia. Eso indica que si los ponemos a los dos en una misma balanza, el que tiene mejor nota es Efraín. Los estamos estandarizando, poniéndolos en la misma balanza. El que tiene mejor nota fue Efraín. Tenía razón cuando dijo que salió mejor él que su grupo y por ende salió mejor que Cecilia, en este caso. Ok, ahí está la formulita, dato menos promedio, media aritmética entre desviación estándar, y ahí sacamos un valor, que al final se compara con otro valor a ver cuál es más grande. Terminemos esta sección hablando de diagrama de caja. El diagrama de caja nos indica que los datos están partidos en 4 grupos. Del valor mínimo al Q1, que es el primer cuartil, así se le llama, hay un 25% de los datos. Del Q1 a la mediana, que es el Q2, aquí hay otro 25% de los datos. De la mediana al Q3 hay un 25% de los datos. Y de ahí hasta el final está el otro 25% de los datos. O sea, son los datos, el 100% de los datos partido en 4. Ahora, raramente aquí podemos ver que el 25% de datos, el 25% final, está como más grande. Eso significa que los datos están más separados. Y en este caso, este 25% es pequeñito, eso indica que los datos están más acumulados. A eso se le llama disperso. Están menos dispersos en este lapso que en este otro. Aquí están más dispersos en el lapso del Q3 hasta el valor máximo. A veces hacen preguntas de marcar con X respecto a esto, un análisis, ¿verdad? O a veces piden construir el diagrama. Para la construcción del diagrama yo les compartiré un video de cómo hacerlo en Word, pero para analizarlo es muy simple. Hay cosas importantes como decir que, por ejemplo, de 15 a 30 los datos están más dispersos que de 5 a 10. Eso es porque el espacio de 15 a 30 es más grande que el que hay de 5 a 10, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver algún análisis que hay por acá. El recorrido, recuerden que es el máximo menos el mínimo. Aquí está el mínimo, que es 5, y aquí está el máximo, que es 30. Es nada más restar 30 menos 5 y da 25. Pero existe otro, el recorrido intercuartilario, que es a Q3 restarle Q1. Q3 es 15 y Q1 es 10. 15 menos 10, que da 5. Pueden ser algunos cálculos que nos puedan preguntar. También podemos hacer aseveraciones o afirmaciones como los minutos durados. Esto habla de una prueba de destreza y estos son minutos, ¿verdad? El eje que tenemos es de minutos. Pero los minutos durados en la prueba están más dispersos en el rango de 15 a 30, lo que les dije. De 15 a 30 están más dispersos. Los minutos durados en la prueba están menos dispersos o más acumulados de 10 a 11,5 minutos. De 10 hasta acá, 11,5 minutos. Están menos dispersos en este pedacito. Y el 50% de los datos de los estudiantes duraron de 10 a 15 minutos. Eso está facilísimo porque de 10 a 15 hay 25 más 25, hay un 50%. Entonces, el 50% de los estudiantes duraron de 10 a 15 minutos, ¿verdad? También podríamos decir que el 50% de los datos de los estudiantes duró de 5
a 11,5. Porque aquí hay un 50% también, ¿verdad? Este 25 más este otro 25. Hay varias formas de analizarlo. Ok, con esto terminamos lo que es el capítulo número 9, que es las medidas de variabilidad. Hay más, muchísimo más cositas, ¿verdad? Que sí les invito a ver y hojear el libro para ver más detalle. Esto es lo que yo creo más importante. Pasaríamos a ver la probabilidad. La probabilidad, así en resumen, sin leer esta definición formal, la probabilidad es qué tan posible es que suceda algún evento, alguna situación, pero eso se va a asociar con un número. Siendo 1, que algo sea totalmente posible o probable, y siendo 0, que sea imposible que suceda, ¿verdad? A veces le dicen a uno, por ejemplo, que hay una probabilidad del 50%. Eso en realidad es un porcentaje de probabilidad. Las probabilidades son números asociados entre 0 y 1, entre ese intervalo. Siendo 1, que de fijo pasa, y siendo 0, que es algo imposible. La probabilidad es un valor entre 0 y 1, siendo 0 algo que va a ser imposible, y 1 siendo algo que fijo va a pasar, algo que es 100% probable. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento A y se da por el cociente, o sea, por la división de los casos favorables entre el total de casos. Y se abrevia así, probabilidad de A. Esa es la simbología correcta. La probabilidad del evento A es los casos favorables a la situación A entre el total de casos. Y lo que les mencioné, la probabilidad tiene que ser un número entre 0 y 1. No puede ser un número mayor ni menor, mayor a 1 ni menor a 0. Vamos a considerar un dado de 6 caras sin trucar, que se va a lanzar y se va a ver la cara superior. Esto de sin trucar es que a los dados se les puede hacer algo para que siempre caiga un mismo número. Se le hace un huequito y se le mete harina, algo así. Entonces digamos que es un dado sin trucar, sin amañar. ¿Qué pasa si queremos que el número sea par? Las posibilidades, ¿cuáles van a ser? Bueno, que sea par, cuando tiro el dado, es un dado de 6 caras, es que me salga 2, me salga 4 o me salga 6. Tenemos 3 posibilidades. 3 posibilidades. ¿Y cuántas posibilidades hay en total? Como es un dado de 6 caras, el total de posibilidades son 6. Entonces la probabilidad va a ser los casos favorables, perdón, que son 3, entre los casos totales, que son 6. Se hace 3 dividido entre 6 y da 0,5. Ustedes lo pueden hacer, es una fracción o una división. 3 dividido entre 6, 0,5. La probabilidad es de 0,5. Si esto lo multiplicamos por 100, ya sí podemos decir que es un 50% de probabilidad. Y tiene lógica. La mitad de números en el dado son pares y la otra mitad son impares, ¿verdad? Esto tirando un dado de 6 caras, ¿verdad? Hay dados más grandes, pero hablemos de eso. Otro evento de tirar el dado, a este evento le llamamos B. Que el número sea menor a 5. Bueno, pues hay varias posibilidades. Que sea 4, que sea 3, que sea 2, que sea 1. Pero tenemos en realidad 4 posibilidades. ¿De cuántas? De las mismas 6 que hay en total. Entonces se divide 4 entre 6.
Ahí pueden ver que dio 2/3 y después 0,67. Eso es por lo siguiente. Cuando hacemos la división de 4 entre 6, bueno, en sus calculadoras tiene que aparecer 2/3. Y si la pasan a decimales, da 0,66666, así como está acá. La podemos redondear a 2 decimales y ponemos 0,67. Si lo multiplicamos por 100 es como un 67% de probabilidad de que acontezca que salga un número más pequeño que el número 5. Bueno, no quiero avanzar sin ver si hay alguna duda. En realidad es muy fácil. Ya vamos a ver los casos un poquito más difíciles. Ok. Vamos a ver algo que se llama la ley de la suma de eventos que no son excluyentes, o sea, que tienen algo en común. Dice que dados dos eventos A y B, la probabilidad de que suceda por lo menos uno de ellos es la suma de sus probabilidades, menos la probabilidad de que acontezcan simultáneamente. Básicamente, imagínense dos eventos que suceden y que tienen algo en común. A la parte en común le llamamos AB. Hay un evento A, un evento B y hay algo en común AB. Si yo sumo las probabilidades, voy a sumar esta partecita 2 veces. Y esto estaría incorrecto, porque unirlos no es correcto sumar esto 2 veces. Sería sumarlo una sola vez. Entonces, de ahí viene el asunto de que la fórmula sea esta. Sea la probabilidad de que pase A o B. Así se lee esto. La probabilidad de que pase A o B es la probabilidad de A más la de B, pero le quitamos la probabilidad de este evento simultáneo, porque lo estaríamos sumando 2 veces, ¿verdad? O sea, básicamente esta es la fórmula. Si fueran 3, solo para que conozcan la fórmula, sería así, si fueran 3 eventos. Imagínense 3 bolitas cruzadas. Sería esa la fórmula. Pero bueno, es nada más para que la conozcan. Esta es la que vamos a utilizar. La probabilidad de que pase A o pase B en eventos no excluyentes es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad del evento simultáneo. Hagámoslo como un ejemplo para que me entiendan bien. Tenemos una carta o una baraja de naipes. Esa baraja de naipes que se usa muy comúnmente en nuestro país, hay 52 cartas, 4 palos, que hay rombos, que hay, bueno, diamantes, como le quieran llamar, que hay espadas, que hay tréboles. Esos son los palos, ¿verdad? Entonces, se nos dice que cuál es la probabilidad o determina la probabilidad de que la carta que salga sea de tréboles o sea as. Entonces, hacemos una abreviatura primero. De tréboles le ponemos T. As ponemos A. Y existe un evento simultáneo que es as de tréboles. Sí, existe una carta as de tréboles. Entonces, ese es nuestro evento simultáneo. Ok, según la fórmula, la probabilidad de que sea de tréboles o sea un as es la probabilidad de que sea de tréboles más la que sea de as menos la probabilidad de que sea un as de tréboles. Ok, vamos a ir viéndolo. Que sean de tréboles son 13. Hay 13 cartas de tréboles. Entonces sería 13 sobre 52 porque hay en total 52 cartas. Más la probabilidad de que sea un as. En una baraja de naipes hay 4 as. Pero 4 de 52. Siempre es los casos favorables entre el total. Menos la probabilidad de que sea una carta de as de tréboles. Y solo existe un as de tréboles. Entonces, 1 entre 52. Vamos a hacer
eso acá. Lo podemos hacer las sumas y las restas y dividirlo después entre 52, es lo mismo. O sea, podríamos hacer 13 más 4 menos 1 y dividir eso entre 52, es lo mismo. Dice que es 0,31 aproximadamente. ¿Ok? Entonces aproximadamente 0,31 lo pasamos a porcentaje, es un 31%, ¿verdad? De probabilidad de sacar una carta as o uno de tréboles. Uno de tréboles o un as. Siempre en este caso, cuando hablo de la probabilidad de que sea tréboles, es la cantidad de valores de tréboles posibles entre el total que es 52. Y así con los as y así con el as de tréboles. Ok, esto es para eventos que no son excluyentes, o sea que hay algo en común entre ellos. Existe también los eventos mutuamente excluyentes cuando no tienen nada en común, ¿verdad? Como en estos casos, estas dos bolitas que pueden ver ahí, no comparten nada. En ese caso, la probabilidad de que pase A o pase B solo es la suma de la probabilidad de A más la de B. No hay que hacer ninguna resta. Lo mismo sería si fueran tres eventos. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos una canasta con 6 bolas rojas, 8 bolas amarillas, 7 bolas doradas. Todos tienen la misma forma. Determine la probabilidad de que se saque una bola y esta sea roja o dorada. Solo hay dos cosas que analizar: la bola roja y la bola dorada. No existe un evento simultáneo, no existe una bola rojo dorada. Eso no existe. Entonces, no hay un evento simultáneo. Que las bolas rojas, dice ahí que son 6 y las bolas doradas son 7. Pero en total, el total de bolas son 6 más 8, 14, más 7, 21. Ese es el total. Entonces, la probabilidad en este caso de que salga roja o salga dorada es la probabilidad de que salga roja más la probabilidad de que salga dorada. Rojas son 6 de 21, más doradas son 7 de 21. Y vamos a hacer eso. Puedo sumarlo de una vez, 6 más 7, y poner el 21 en el denominador. Y da exactamente, bueno, aproximadamente 0,62. Que es lo mismo que un 62%, ¿verdad? En este caso. ¿Qué? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Hablamos de dos eventos, uno que es no excluyente, que tienen un evento en común o simultáneo, y la otra probabilidad, la probabilidad de que tengamos la ley de la suma para eventos excluyentes, y ahí solamente hacemos la suma de las probabilidades de cada evento. El evento contrario, básicamente hay una fórmula para hacerlo, que es 1. El evento contrario se le pone A barrita. Eso significa que es el evento contrario de A. Y hay una fórmula que es 1 menos la probabilidad de A. Pero a mí me gusta enseñarlo de manera intuitiva. Por ejemplo, que el número sea menor que 5 en un dado, ¿verdad? De 6 caras, habíamos dicho que las posibilidades son 4, 3, 2, 1. Pero ¿cuál sería el evento contrario a esto? J, que sean los otros dos números, el 5 y el 6. Ese es el evento contrario. Lo contrario de que sea menor a 5 es que sea 5 o mayor. 5 y 6. Entonces aquí son 4 posibilidades, aquí son 2. La probabilidad del evento sería 4 sobre 6. Y la probabilidad del evento contrario serían 2 sobre 6. Porque en este caso el evento contrario serían las otras dos posibilidades que no están en mi evento. Si son 6 números,
y mi evento tiene el 4, el 3, el 2, el 1, y el evento contrario va a tener el 5 y el 6. Dos posibilidades, básicamente. Entonces es más fácil hacerlo de esta forma intuitiva. El evento contrario, o la negación de un evento, que el número no sea menor a 5, por ejemplo, es que sea 5 o 6, en este caso. Y la probabilidad condicional dice que la probabilidad de A, de B, dado que A ha ocurrido, se escribe así, la probabilidad de B, dado que A ya ha ocurrido, se da con esta fórmula. La cantidad de elementos que cumplen A y B a la vez, entre la cantidad de elementos que cumplen A. Veámoslo con un ejemplo. De un grupo de 30 estudiantes que les gusta el deporte, a 17 les gusta el básquet, a 13 les gusta el fútbol y a 5 les gustan ambos deportes. Determinen la probabilidad de que escoger dos muchachos al azar de una lista de ellos salga uno que le guste el básquet, habiendo salido antes uno que le gusta el fútbol. Esta probabilidad es de que escojamos uno que le gusta el básquet, habiendo escogido antes uno que le gusta el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner arriba? Arriba vamos a colocar que se cumplan, los que cumplan B y F. O sea, los que les gusta el básquet y el fútbol, que en este caso serían, si no me equivoco, 5, ¿verdad? 5 son los que les gusta el básquet y el fútbol. Y abajo vamos a poner los que cumplan F. Los que cumplan F, o sea, los que les gusta el fútbol. Los que les gusta el fútbol son, vamos por acá esto. Los que les gusta el fútbol son, aquí lo vemos, 13. 13. Y es básicamente hacer eso. Es hacer esa división. 5 dividido entre 13. 0,38. Lo cual es un 38%, ¿verdad? De probabilidad. De que salga uno que le guste el básquet, habiendo salido antes uno que le gustara el fútbol. Entonces, colocamos arriba los que cumplen básquet y fútbol a la vez, y abajo los que les gusta el fútbol solamente. Es relativamente fácil. La probabilidad frecuencial, básicamente la probabilidad después de haber hecho experimentos. Imagínense que un hombre hizo experimentos con monedas, 100 tiros, 34 dio corona, 63 dio escudo, y nos preguntan qué pasaría en el turno 101. Tomando esos datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea corona? Y sería 34 sobre 100, porque 34 de las veces salió corona. Y 100 porque fueron 100 turnos, ¿verdad? Eso se le llama probabilidad frecuencial y da 0,34. Nos basamos en lo registrado por un estadista en este caso. Y quiero terminar haciendo un ejercicio tipo lo que preguntan en el examen. Dice, la siguiente es una clasificación según el sexo y el nivel de escolaridad de una muestra de 200 adultos. A ustedes en el examen les pondrían esta tablita hasta aquí. Lo que está en rojo, los totales, yo los agregué. Y yo les recomendaría que si no vienen, si vienen genial, si no vienen, ustedes los hagan. Los totales es ir sumando estos datos para que me dé 83, estos para que me dé 78, estos para que me den 39, después estos que dan 88 y estos que dan 112, y después este otro total 200 es porque esta suma tiene que dar 200 y esta también, que es el total general de personas, según la información. Ok, ahora me van a preguntar varias cosas. De esta tabla contestaré cuál es la probabilidad de que la persona sea masculino, dado que su nivel de escolaridad es de primaria.
Como me dice, dado que sea de primaria, significa que me voy a basar solo en los de primaria. Me baso solo en los de primaria, me olvido de lo demás. ¿Cuál es la probabilidad de que sea masculino? ¿Cuántos masculinos hay? 38. De un total de 83. 38 sobre 83. Esta palabra, dado que sea de primaria, me indica que voy a trabajar solo con los de primaria. Y busco los masculinos, que son 38, y los divido entre el total, que son 83. Aproximadamente da 0,46. Vámonos a otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga escolaridad de secundaria? Ya aquí no me pone ninguna limitante. Yo voy a buscar todas las personas que tengan secundaria. Todas las que tengan secundaria. O sea, estas dos juntas, que son 78. Y lo voy a dividir entre ¿quién? Entre el total general, ahora sí. 78 entre 200. 78 en total que tenga secundaria, entre 200 que es el total general. Vámonos a una pregunta más. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea masculino o tenga escolaridad de secundaria? Aquí vamos a hablar de una probabilidad de suma así de simple, por esto, porque sea masculino o tenga escolaridad de secundaria. Ok, entonces hablamos de esta probabilidad. Yo la apunté acá como P de M o S. M es masculino y S es secundaria. Y como existen personas masculinas de secundaria, es la fórmula de la ley de la suma de eventos que no son excluyentes. La probabilidad de M más la de S menos la probabilidad de M menos S. La probabilidad de que sea masculino. ¿Cuántos masculinos hay en total? Son 88 masculinos. ¿De cuántos? De 200. La probabilidad de que sea de secundaria, ya la habíamos hecho. 78 de secundaria entre 200. Y le vamos a restar la probabilidad de que sea masculino de secundaria. MS es masculino de secundaria. Y aquí hay 28 que son masculinos de secundaria. 28 entre 200. Básicamente eso es lo que hay que hacer en este caso. Sumar 88 más 78, restarle 28 y dividirlo entre 200. Hagámoslo un momento acá. 88 más 78 menos 28 da 138 y lo dimos entre 200. Da 0,69. Exactamente. Un 69%. Pero como pueden ver, esto es un evento que no es excluyente porque existen personas masculinas de secundaria. Ahí está el proceso de otra manera más bonita. Hagamos una última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de escoger una persona femenina habiendo escogido antes una de escolaridad de universidad? Pongámosle femenina F y universidad U. ¿Qué va? Arriba van las personas femeninas con universidad. Ahí dice que son 17. Ya había puesto la respuesta. Pues femeninas con universidad son 17. Tendríamos que poner por decirlo así, un evento simultáneo entre femenino y universidad. Y abajo pondríamos las personas que les gusta, que tienen universidad completa en total, que son 39 los que tienen universidad en total. Y se hace 17 entre 39 y se divide nada más. ¿Cómo es la probabilidad de que sea femenina
habiendo escogido antes a alguien que tenga universidad, coloco primero las femeninas que tengan universidad, ¿verdad? Que en este caso pueden ver que es nada más de hacer como un cruce acá, femeninas que tienen universidad, 17. Y abajo van todas las que tengan universidad, o sea, 39. Ok, no sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta este caso, hasta acá. Si no, nos vamos a ver la tarea 3, a ver si hay alguna duda. Bueno, ahí les queda el video entonces también. Para este caso, bueno, terminamos a hacer a grosso modo un resumen del capítulo 8, 9 y del 10. Vámonos ahora a hablar de esta tarea, de la tarea 3. Y bueno, levantemos la mano si tienen alguna duda. Aquí la tengo proyectada para poder verla. Y si hay dudas, ustedes me dicen. Tenemos a Hilary Cubero con una duda. Hola, profe. Vieras que yo lo que quería saber era en sí las fechas exactas de entregas de tanto del proyecto, porque vieras que es que me confunde, en una parte me sale una fecha y en otra, entonces estoy confundida con eso. Las fechas las tenemos en los lineamientos. Déjenme buscar los lineamientos por acá. Tengo tantas carpetas y cosas. Lineamientos. O no las tenemos exactamente. Es que yo estuve revisando ese documento, pero no sale la fecha exacta y eso es lo que me confunde. Por ejemplo, ahí Bueno, para el proyecto sí. Dice 2 de mayo al 7 de mayo. Bueno, o sea, significa que el 7 de mayo es el último día. 7 de mayo. ve, pero hay otras partes donde dice que la fecha de entrega es así como a finales del mes y a principios, y o sea, no hasta el 7, entonces eso es lo que me tiene confundido. En la plataforma, creo que es que sale así. Sí, en la plataforma dice domingo 1 de mayo. Se habilita el 2 de mayo. Sí, aquí alguien cuando lo montó, yo no monto la plataforma, ¿verdad? Yo nada más interactúo con ella. Dice que se habilita el 2 de mayo y la fecha límite dice 1 de mayo. Sí, ahí hay un error. Esta es la fecha correcta, 7 de mayo a las 11:59. Perfecto, muchísimas gracias. Esa era la gran duda que tenía yo. Sí, y de los, si puede, bájale el volumen un poquito a lo que tiene atrás porque casi no le escucha mucho ruido. Gracias. Y respecto a lo que viene en los módulos de las tareas, ahí sí viene bien especificado las fechas. Por ejemplo, para la tarea 3 dice que se habilitó el 18 de abril, ¿verdad? No se confundan con el día que se habilitó. Dice que la entrega máxima es el 24 a las 11:59. Ahí lo dice, puede realizar la entrega desde el 18 hasta el 24. Para el 24 de abril a las 11:59 se cierra. Entonces, no tengan miedo, nada más lean bien, ¿verdad? Ahí dice hasta qué día se entrega. Y sí hay un error ahí en el proyecto, es el 7 de mayo que se entrega. Pero las demás fechas sí están bien. Yo aquí las estoy viendo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, aparte la de Hillary. Hola, profe, para saber cuándo ponen las notas de la tarea 2.
Las notas de la tarea, como le mandé en un correo, creo que se los mandé en estos días, les dije que el fin de semana las tenía, entre sábado y domingo. Ahí yo les mando un correo. Estoy con eso Está todavía, bien, gracias, profe. con gusto. Ok, Katia tiene una duda. Gracias, profesor. Entonces, para tener clara la situación de entregas, la entrega máxima para el proyecto es el 7 de mayo, 11:59. Sí, Correcto. señor. Correcto. Y la tercera tarea es ahora el 24 a las 11:59. Ajá, correcto también. Ok. Entonces Y ya para el, tenerlo. y el ¿Perdón? quiz es, y el quiz es el sábado 23 a las 6 de la tarde. Ok. Bueno, profesor, muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a ver a alguien más. Ahí veo a alguien, pero no logro ver quién. Ah, bueno, estaba Hillary, pero no sé si es la misma duda que tenía antes. No, otra vez yo, sí se puede hacer en parejas el proyecto, ¿verdad? Ah, el proyecto sí. Sí, y no es necesario que, digamos, me estén avisando quién lo hace con quién. Nada más que cuando ya entreguen el proyecto, que venga en la portada el nombre de las dos personas. Eso es lo importante, ¿verdad? Buena pregunta, sí. Y el proyecto, me imagino que han visto, ¿verdad? Que hay una base de datos que nos dan y con respecto a esa base de datos hay que llenar esta tablita y hacer varias cosillas, ¿verdad? Les había mandado un correo con una corrección, ¿verdad? Que la cátedra nos mandó. Entonces siempre es importante que vean eso también respecto al proyecto. Igual, voy a volver a subirles esa corrección como un mensaje ahí en el módulo 4. Ivania tiene una duda. La escuchamos, Ivania. Buenas noches, profesor. No, que yo quiero preguntar algo de la tarea, pero veo que ya abrió lo del proyecto. No pasa nada, me devuelvo. No, en la parte de 3, el número 3, hay una tablita, no sé, el Ajá. último que aparece. Eso se hace igual como estaba diciendo en el ejercicio que dice ejercicio de examen, algo así como probabilidad, se saca eso para poder marcar con X la opción que yo considere correcta en este caso o cómo se hace, porque no he entendido mucho el cuadro, qué es lo que me está preguntando. Que es muy idéntico a este ejemplo último que hice de probabilidad. Aquí lo Así que le están pidiendo es la probabilidad de que una persona que haya recibido un título de bachillerato. Entonces te tenés que basar en los de bachillerato. O sea, básicamente lo que le están preguntando es la probabilidad de una persona que tenga bachillerato. Entonces te tiene que colocar probabilidad de bachillerato y hacer toda la formulita que se aplique y poner el resultado. Cada una de ellas son probabilidades que les están solicitando. entonces tengo que sacar la probabilidad solo de bachillerato. Esa siempre Correcto. es La una. otra es la probabilidad, por ejemplo, la que sigue es la probabilidad de que sea de bachillerato, pero solo con las mujeres. Ok, profesor. Y ahí va. Son Gracias. probabilidades. Cada una de ellas es probabilidad. Profe, ahí hay una como repetida, sí. ¿Cuál es la repetida? Yo no veo ninguna repetida. ¿Cuál es la que me dice usted que está repetida?
Bueno, me quedé ahí bateado porque yo las veo todas distintas. Hay Profesor, que leer. yo creo que la compañera la que está diciendo es la H, que sea mujer y que ella obtuvo un título de bachillerato, porque como dice un título de bachillerato la B, ya que es mujer, yo imagino que eso es lo que la compañera debe estar confundida. Sí, en este caso estamos hablando diferente, ¿verdad? Porque en el caso anterior es de todas las mujeres sacar el bachillerato. Ahora, de todos los de bachillerato, sacar las mujeres. No es lo mismo. No son lo mismo. Suena parecido, pero no son lo mismo. Para que lo tengan presente. Ahí lo analizan bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda para no irme Profe, en yo paz? tengo una consulta, disculpe, un poquito más para bajito, es del proyecto, donde dice que usted tiene que explicar con sus propias palabras. Es que no sé si es un poquitico, no más para arribita, donde usted hace el ejercicio y después dice que tiene que ser máximo 150 palabras. Vamos a ver, ya le voy a decir cuál es. Sí. No sé. Creo que es el ejercicio 3. Voy a ver, no, 3, creo. Justifique, no, más para arribita. Creo que es en el 4, profesor. Vamos a ver. Más para abajo, entonces. Sí, tendría que... Es que dice que la respuesta usted la tiene que justificar con máximo de 150 palabras. Bueno, aquí hay una que dice que debe justificarla, Ajá. pero no dice nada de máximo de 150 palabras. Qué raro, yo vi eso. No, Sería la no creo. rúbrica que lo vi, porque eso le iba a hacer la consulta. Pero, profe, lo que voy a hacer es que se lo voy a poner en el foro que usted puso en cada módulo y le pongo el Ok, pantallazo, ¿sí? ok. Para Sí, salir sí, de me la duda. parece. Porque aquí nada más tenés que justificar si hay una correlación adecuada o no. Eso lo haces en 1 o 2 renglones, no Bueno, 150. Por eso me ok. asusté yo. No, lo que voy a hacer, profe, es que donde vi eso le voy a mandar el pantallazo, pero ya como usted me está diciendo que 1 o 2 renglones, entonces es más que suficiente con su respuesta, profesor. Bueno, qué dicha. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, ¿algo más? Si no, entonces lo dejamos por acá. Nos faltaría una tutoría más. Como les mencioné, ya le doy la palabra a Ivania. El fin de semana les estaré subiendo las tareas. Para esta próxima tarea 3 voy a hacer un poco más expedito para poder revisarlas. Por unas situaciones ahí fuera de mi control no pude avanzar muy rápido como quería. Ivania, ¿usted todavía tiene otra duda? Sí, una consulta así pequeñita. No, estaba viendo eso de proyecto, pero hay un documento así, pero yo no, bueno, ese documento que está presentando, yo no lo he encontrado. ¿Dónde lo puedo encontrar en la página? En la pura página principal del curso, ahí aparece proyecto. Antes de donde encuentra los módulos, ahí le aparece el proyecto y una base de datos de dónde tomar los datos para hacer el proyecto. Sí, porque yo estaba buscando dónde encuentro el documento, pero no lo he encontrado para poder empezar el proyecto. Cuando usted ingrese y se meta al curso, de una vez, lo primero que le aparece son como unas cositas y ahí le va a decir proyecto. Antes de que le aparezcan el módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4, le va a aparecer eso. Es que a veces uno lo pasa rápido y no lo ve. Está bien, profesor, gracias. Con gusto. Ok, estamos. Bueno, si hay algo más me dicen y si no, me despido. Muchas gracias por su atención. La sesión queda grabada y trataré de subirla hoy mismo para que la tengan ahí. Buenas noches. Buenas noches, profesor, y gracias. Muchas Ya que gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.